Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Quiero dirigir este video a los testigos de Jehová que me están viendo, que tienen la mente amplia para discernir y para razonar conmigo y llevaros a la reflexión. Esa es mi intención con este video. La vez pasada estuve viendo una revista de la Atalaya de fecha 1 de julio de 1982, donde la Watchtower publica un artículo con respecto o trata de explicar por qué existen tantas religiones. La Watchtower hace un recuento de el origen de todas las religiones y que todas reclaman tener la verdad, que son la religión verdadera. La Watchtower no es la excepción, y en este artículo de esta atalaya, la sociedad Watchtower comienza a o pretende tratar de justificar el por qué existe solamente una religión verdadera y que ésta se halla lógicamente dentro de la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová. En esta revista La Atalaya, la Watchtower, como ya les dije, trata el asunto del por qué hay tantas religiones. Luego pasa a explicar cuál es el origen y de dónde vinieron estas religiones. Y en esta página donde explica el origen de las religiones, que se halla en la página 4 de esta atalaya del 1 de julio de 1982, la Watchtower explica que las religiones falsas tienen origen pagano, que vienen de la Babilonia antigua. Por ejemplo, que la religión católica tiene como doctrina la adoración de María, la Trinidad, y que la adoración de María tiene origen de la Babilonia antigua, pagana. Y así mismo el origen del criterio o de la enseñanza de la Trinidad de tres dioses en uno solo también tiene origen de la Babilonia antigua, así como también tiene la religión hindú, que tiene una Trinidad de tres dioses en uno solo, también tiene origen en la Babilonia antigua. Y que la Torre de Babel está vinculada íntimamente con las pirámides de los mayas, que tenía un sentido religioso mágico. Y la Watchtower pone pueden ver ustedes en pantalla, este gráfico o dibujo para tratar de explicar el origen de las religiones, la gran cantidad de religiones que tienen origen babilónico, pagano, de la Babilonia antigua, de Nimrod. Y acá lo pueden ver ustedes en pantalla. Pero yo veo acá que algo falta para agregar, porque hay otras religiones que también tienen origen pagano de la Babilonia antigua, y acá faltó agregar otro elemento aparte de la pirámide de los mayas. Faltó agregar esta que vamos a poner a continuación. Como han podido ver, queridos amigos, en la parte inferior derecha tenemos pues la pirámide de Keops o de Khufu, que es la gran pirámide de Giza en el Cairo. Y la Watchtower de los testigos de Jehová también tiene un origen babilónico antiguo, de la religión falsa babilónica, porque recordemos que el pastor Russell creó la sociedad Watchtower e introdujo la doctrina de la piramidología como un testigo mudo de Dios en el desierto en piedra, que la gran pirámide era un profeta en piedra después de la Biblia,
y que sus interiores corroboraban lo que estaba en la Biblia. Entonces no solamente hay que poner acá en las religiones de la Babilonia antigua la pirámide de los mayas, sino también hay que poner la pirámide de los faraones egipcios, la pirámide de Keops, de Khufu, la gran pirámide de Giza que vemos acá a la derecha. Y aquí vemos pues esta imagen muy conocida por nosotros, que se encuentra en el libro Proclamadores, página 201. Ahí podemos encontrar este dibujo de la pirámide, donde la Watchtower dice muy claramente que el pastor Russell, el fundador de la Watchtower, creyó que la gran pirámide de Egipto, en el Cairo, corroboraba periodos de tiempos bíblicos, y que finalmente la Watchtower tuvo que descartar esta enseñanza falsa de la Babilonia antigua, de la religión falsa, pagana, porque decía que las pirámides habían sido edificadas por faraones idólatras, politeístas, que no tenían nada que ver con Jehová y que eran adoradores del dios Ra, del sol. Estaban inmersos en la adoración falsa, la adoración al dios sol, los egipcios, y que por lo tanto tuvieron que descartar esta enseñanza porque no tenía nada que ver con la adoración verdadera, tal como lo declara el libro Proclamadores. Entonces, si bien la Watchtower pone acá que las religiones grandes de la humanidad tienen origen de la Babilonia antigua, donde se introdujeron enseñanzas como la adoración a María, la adoración de antepasados, la Trinidad, pone también la pirámide de Maya, porque de ahí salen pues las creencias religiosas mágicas, donde se consultaba a los astros, la astrología. Pero igual podemos ver entonces acá a la derecha con la otra pirámide de Giza o de Keops, que la Watchtower creyó como un instrumento que Dios había puesto en el desierto del Cairo, como un profeta en piedra después de la Biblia. Esta enseñanza fue creída por cerca de 50 años como una verdad. Entonces la Watchtower también tiene origen babilónico antiguo, porque tenía también su creencia en la gran pirámide, que era según Russell, era un testigo mudo de Dios en el desierto, un profeta en piedra después de la Biblia, que corroboraba periodos de tiempos bíblicos. Pero acá no lo pone la sociedad Watchtower porque no le conviene. Pero yo me he tomado el trabajito de agregarlo, porque muchas religiones que creen o han creído en la piramidología o creyeron en la piramidología en sus orígenes, tienen orígenes de la adoración falsa de la Babilonia antigua, creyendo en cosas que no estaban en la Biblia, porque recordemos que los faraones egipcios que construyeron las grandes pirámides en el desierto del Cairo o en Egipto en general no creían en Yahvé o en Yahweh. Ellos tenían sus propios dioses, eran adoradores de dioses falsos, por lo tanto no tenían nada que ver con la adoración verdadera, y por eso fue descartado esta enseñanza del pastor Russell solo después de su muerte en 1928. El señor Russell descartó esta enseñanza diciendo que la gran pirámide de Keops en el Cairo no tenía nada que ver con la adoración verdadera, sino que tenía que ver con la adoración falsa de Satanás, el diablo. Esto lo he puesto acá porque quería reflexionar lo que la Watchtower pone acá para explicar y dar a entender el origen de muchas religiones que vienen de la Babilonia antigua, y ponen acá la adoración a María, la adoración a antepasados, la Trinidad, bla 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 bla. Pero se olvidan de poner la pirámide de Keops o Khufu del Cairo del pastor Russell. Eso no lo ponen porque no quieren que se enteren los testigos de Jehová, pues. Pero a la Basori y a Franco Chese no lo engañan, pues. Siguiendo adelante esta revista, la sociedad Watchtower en esa oportunidad de 1982 trata de explicar cómo podemos hallar la religión correcta en la página 7.
¿podemos hallar la religión correcta? Y por supuesto la Watchtower tiene que decir que sí. Y pone a continuación, queridos amigos, las marcas que identifican a la religión verdadera. Pone una serie de ítems o aspectos o pasos que uno tiene que revisar, inspeccionar para saber si la religión que uno está es la religión verdadera. Y ponen, como pueden ver ustedes en pantalla, como primer punto, que los que la practican tienen que mostrar amor o tienen amor genuino entre sí. Yo, lógicamente, la Watchtower, que es la interesada en defender su religión, su organización, pone sus pautas, pues, para identificar la religión correcta. Pero estoy seguro que muchas religiones de la cristiandad también ponen sus pautas para identificar cuál es la religión correcta y llegar a la de ellos como religión correcta. Y ellos ponen sus pautas también, como lo haría la religión católica, lo harían los adventistas, los mormones, en fin, todas las religiones que alegan ser la verdad. No conozco a ninguna religión, tanto la católica como religiones protestantes, que digan que su religión es falsa. Todos creen estar en la religión verdadera, todos ellos tienen también sus marcas que identifican la religión verdadera y que para ellos son aquellas que ellos creen que son las marcas. La Watchtower, vemos acá que no es la excepción. Ella va a fijar cuáles son las pautas que va a llevar a que Testigo de Jehová crea que esas marcas son marcas únicas que la Watchtower les pone para identificar la religión verdadera, y que supuestamente la Watchtower de los Testigos de Jehová es la única que la sigue y las cumple. Pero como les digo, las otras religiones también tienen sus artículos, sus revistas, que hablan del mismo tema, que existen muchas religiones y cómo hay la religión correcta. Cada uno de ellos va a poner sus propias marcas que la identifican como religión verdadera, y van a poner una serie de marcas o aspectos o puntos que identifican que tal religión que ellos practican es la verdadera. Como digo, lo harán los adventistas, los bautistas, los católicos, cualquier iglesia protestante, y todos pondrán sus propias marcas para que coincida con la de ellos, y decir, nosotros somos los que cumplimos esas marcas, pero cada uno pone las marcas. Estas marcas de la Watchtower seguramente no la tienen las otras religiones, como la Watchtower no tiene las marcas tampoco de las otras religiones para identificar la religión correcta. No sé si me estoy explicando. Cada religión va a tratar de defender su religión, y la Watchtower en su revista trata de poner las marcas que a ella le conviene para poder hacer creer al lector de esta revista que ellos son los que cumplen las marcas que identifican la religión correcta. Pero son marcas que no están en la Biblia, están solamente puestas por ellos, ¿no? Existen muchos aspectos y muchas cosas que hay que ver para identificar la religión correcta, y no solamente lo que nos pone la Watchtower. Pero aún así, yo puedo discrepar y mostrar que las marcas que supuestamente identifican a la Watchtower como la religión verdadera no son cumplidas necesariamente por sus miembros o por la Watchtower. Por ejemplo, vamos a empezar por la primera, y dice que los que la practican, o sea, las religiones que practican la religión verdadera, tienen que mostrar amor genuino entre ellos. El amor que tiene los Testigos de Jehová es un amor que está sujeto a que tú no te salgas de la Watchtower. Si tú por motivo de conciencia te retiras de ella, no porque eres un pecador, ni un fornicario, ni un ladrón, ni un asesino, no eres un hombre que ha cometido un pecado abominable, sino que te has retirado porque no es en tu conciencia, tu objeción de conciencia no te permite seguir en la Watchtower porque no crees que sus doctrinas se apegan a la Biblia, no porque seas un pecador abominable, repito, sino porque te retiras porque has llegado a la conclusión que la Watchtower no enseña la verdad de la Biblia. Y si te retiras, esas personas que fueron tus compañeros como testigos de Jehová te quitan el saludo, no te hablan,
y te tratan como si fueras su enemigo, a pesar que tú no les has hecho nada directamente a ellos. Pero basta que te sacas de la organización de la Watchtower, ese amor que ellos dicen tener como genuino se desenmascara, se revela, se desarrolla, se pone en evidencia que es un amor falso, que no es un amor genuino, porque un amor genuino ese amor es hasta la muerte. Es un amor que no está sujeto a condiciones, es un amor íntegro en las buenas y en las malas. Pero apenas caes en desgracia en la organización porque te retiraste de ella o porque te atreviste a cuestionar sus doctrinas, ese amor que ellos dicen tener genuino se terminó, porque fue un amor falso, un amor convenido mientras estés en la organización. Eso no es un amor genuino. El amor genuino no tiene límites, es un amor verdadero en las buenas y en las malas. Entonces, el primer punto, no lo practican los testigos de Jehová, porque, como ya dije, el amor de los testigos de Jehová está condicionado a que tú no te salgas de la Watchtower. Si te sales, te odian. Eso no es un amor genuino. Y ahí rebato que el punto que alega la Watchtower, que ellos practican un amor genuino, que lo identifican como religión verdadera. Yo he tenido mucha oportunidad, y no me dejan mentir los testigos que me están escuchando en este momento, que dentro del Salón del Reino hay clases sociales y hay grupos. Hay los que tienen dinero, los que no tienen dinero, los que son blancos, los que son cholos, los que son negros, y se forman grupos dentro del Salón del Reino, de los que tienen plata, de los que son blancos, los que son profesionales, y por al lado derecho se encuentran arrimados a un lado los que son cholitos, negritos, obreros, ignorantes, los que son pobres. Eso es una realidad, no me lo pueden refutar ni desmentir los testigos que me están escuchando. En los salones del reino hay discriminación, hay clases sociales, hay preferencias. Si eres un hombre profesional, blanco, con dinero y con poder económico, tienes prioridad dentro del Salón del Reino. Si eres un hombre pobre, ignorante, que no tiene preparación, estás considerado como un testigo de Jehová de tercera categoría. No se juntan contigo, ni se sientan juntos en el Salón del Reino. Y eso lo he visto yo en mi experiencia por años de testigo de Jehová en mi juventud, que había la clase social media alta, la pobre por otro lado. Solamente se juntaban entre ellos los que eran de la misma posición social, racial, vivían en los mismos barrios. Y como ellos se invitaban, con ellos se juntaban, y era muy raro que tú vieras a un testigo de Jehová, mujer u hombre, codearse con hermanos humildes, pobres, porque había pues una gran distancia desde el punto de vista social, educacional, profesional o económico. Y eso no me lo van a discutir porque existe eso, existe esa clase, existe racismo dentro del Salón del Reino, aunque digan que ahí se practica un amor genuino. Hay racismo, existe el racismo, existe las clases sociales, existe la discriminación, que nadie me lo puede negar, y lo saben los mismos testigos que eso existe. Y si eso existe, podríamos decir que en el Salón del Reino se practica un amor genuino. Conozco testimonios de muchas personas que cuando un hijo de un testigo de Jehová millonario comete un desliz, lo tratan con mano de guante en comparación de un testigo de Jehová que comete el mismo desliz pero es pobre, ignorante y de clase baja. El que tiene dinero, el que tiene posición social, que es más útil para la Watchtower, se le trata con mano de guante y se le ayuda más. Y eso es una realidad y no me lo puede negar. Durante mis años que tengo en YouTube, he recibido cientos de cartas de testigos de Jehová que me han contado que dentro del Salón del Reino existe pues esta discriminación y esta clase
de segregación y de diferenciación, de preferitismo. Esa es la palabra, de preferencias, preferitismo. Sería bueno que revisen los videos del señor Manuel Barra de Chile, que él cuenta de este asunto muy tristemente, en forma muy dolorosa, de lo que él ha visto en su salón de reino en Chile, de la discriminación social, de las diferencias que se hacen en el salón de reino entre los blancos y los que son rotos. Rotos se dice equivalente a cholo, los que son rotitos, más ignorantes, que hay discriminación y diferencias de aquellos que tienen carro y los que no tienen auto. En fin, hay muchos factores humanos que intervienen y existe esta discriminación social y racismo, que es una muestra que no se practica un amor genuino en los salones de reino. Entonces no podemos decir que un aspecto que marca la identificación de la Jehová verdadera en los de Jehová es que ellos tienen amor genuino. Es una falsedad. Es una falsedad. Eso no es real. Ya con eso desbarato el primer punto. El segundo punto que Tahuatá dice que marca la identificación, que la identifican a ellos como la religión verdadera, es el hecho que sus creencias se basan en la Biblia. Se basan en la Biblia. Yo les voy a mostrar a continuación a ustedes una atalaya donde la sociedad Watchtower reconoce que ellos han tenido que cambiar sus doctrinas del pasado, que se llamaron por décadas como la verdad, y que años después tuvieron que cambiarse por otras diferentes, porque sus creencias no estaban basadas en la Biblia, que lo que ellos enseñaban no estaba basado en la Biblia, y por eso tuvieron que cambiarse. Si la UA ha enseñado toda su vida de doctrina que se basa en la Biblia, como dice acá, como segundo punto, que la marca como religión verdadera, realmente sus creencias se basaran en la Biblia, no se cambiarían jamás, porque lo que se enseña está basado en la Biblia y no se puede cambiar por otra diferente, porque eso dejaría la enseñanza anterior como una enseñanza falsa que no tiene base bíblica. Veamos la atalaya que así lo dice. En la atalaya del 1 de octubre de 2001, en la página 22, la sociedad Watchtower tuvo que reconocer que con el paso de los años fue necesario hacer correcciones y cambios en el entendimiento que tenía el esclavo con respecto a los textos bíblicos. Y dijo lo siguiente: la lealtad a Dios también supone ser leal a su organización. Con el paso de los años ha sido necesario hacer correcciones y cambios en nuestro entendimiento de ciertos textos bíblicos. Entonces quiere decir que la Watchtower pues estuvo enseñando en el pasado muchas doctrinas erradas que no tenían apoyo bíblico, pero la Watchtower creía que tenía apoyo bíblico. Entonces no es verdad que la Watchtower siempre ha enseñado verdades bíblicas que tienen apoyo bíblico. De lo contrario no hubieran hecho estos cambios o correcciones con el paso de los años. Pero la Watchtower tiene que reconocer, porque es evidente que la Watchtower ha descartado doctrinas del pasado que se suponía que tenía apoyo bíblico, porque eran la religión verdadera, pero con el tiempo se dieron cuenta que sus enseñanzas no tenían el apoyo bíblico y que eran otra cosa, que significaban otra cosa diferente, y tuvieron que hacer correcciones, como dice acá, correcciones. ¿Qué cosa se corrige? Lo que está mal. Entonces la Watchtower enseñó falsedades, cosas que no estaban bien, que no tenían apoyo bíblico, que eran los propios puntos del esclavo que creyó que tenían apoyo bíblico, pero finalmente con el paso del tiempo se dieron cuenta que lo que ellos habían enseñado no tenía apoyo bíblico, que tenía que cambiar de interpretación por otra cosa diferente. Entonces nos preguntamos, ¿realmente la Watchtower ha enseñado siempre doctrinas que tienen apoyo bíblico? No, pues, claro que no. De lo contrario, no habrían tantos cambios de entendimiento, sobre todo a partir de estos últimos años, a partir del 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, que se han hecho muchos cambios, descartando doctrinas del pasado que se pensaba que tenía apoyo bíblico y que en realidad no lo tenían y que significaban otra cosa diferente, que entró en vigor como nueva doctrina a partir de esos años.
tercer punto que marca e identifica a la voz de como la religión verdadera es el hecho que los testigos de Jehová son los únicos que certifican el nombre de Dios. Los testigos de Jehová certifican un nombre falso. Ya la Wasta ha reconocido que el nombre Jehová es un nombre inventado, que no es el nombre correcto, y que no lo quieren cambiar por Yahweh, porque el tetragramatón tiene consonantes Yahweh. La religión católica estuvo usando el nombre Jehová durante siglos, desde el siglo XIII, cuando un monje dominico de nombre Raimundus Martini introdujo este nombre Jehová, que es un nombre inventado, porque en este nombre contienen las vocales de las palabras Adonai y Elohim insertadas dentro del tetragramatón, que llevó a distorsionar la pronunciación del nombre hebreo, que es Yahweh, a Jehová, porque se intercalaron las vocales E, O, A dentro del tetragramatón. Entonces, queridos amigos, no es cierto que los testigos de Jehová están certificando el nombre de Dios, están certificando un nombre falso. Y otra cosa más, el santificar el nombre de Dios significa mantenerlo santo, y mantenerlo santo significa que no se le puede dar la perla a los cerdos para que se hagan mofa del nombre de Dios. En realidad, el santificar el nombre de Dios es hacerlo conocer solamente a aquella gente que es creyente, aquellas personas que temen a Dios y no van a hacer mofa y escarnio y van a vituperar el nombre sagrado de Dios. Entonces, eso es santificar el nombre de Dios, no darlo a conocer a los mundanos, a los impíos que hacen mofa del nombre de Dios. Son dos cosas que hay que tener en consideración. Es santificar el nombre de Dios, tal como se dice santificar, es mantenerlo santo. Y para mantenerlo santo no podemos echar las perlas a los cerdos. Es decir, no podemos hacer conocer el nombre de Dios. Si fuera Jehová el nombre correcto, no podríamos darlo a conocer a gente impía que va a hacer mofa del nombre de Dios, sino hacerlo conocer a aquellos fieles adoradores de Dios que se les puede hacer conocer el nombre de Dios porque lo van a santificar. Ese es el criterio. Entonces la Wasta falla acá por dos lados. Primero, porque el nombre de Jehová no es el nombre de Dios a santificar. Y si tuviera que santificarse el nombre de Jehová porque es el nombre verdadero, no se podría dar a conocer a tutti dimundi, sino a los cristianos verdaderos o a los que temen a Dios y no van a hacer mofa de él, que van a profanar, vituperar el nombre santo de Dios. Ese es el criterio. Y la Watchtower hace todo lo contrario. Lo da a conocer a la gente del mundo que ha hecho burla del nombre de Dios, que se debió mantener santo, santificado. Y segundo, se da a conocer un nombre, como dije, un nombre falso. Entonces, en este tercer punto, no marca ni identifica a la Watchtower como la religión verdadera, porque en este tercer punto tampoco lo cumple. Bien. Cuarto punto. Proclaman el reino de Dios en toda la tierra. Sí, pero proclaman un reino falso, un reino celestial que va a estar formado por 144.000 y Jesucristo, que va a estar instalado en los cielos, y que este reino ya comenzó y se estableció en 1914, que se dio inicio el reino en 1914. Eso es una falsedad, un engaño, porque el día y la hora no lo sabe nadie cuando se va a establecer el reino. Entonces, los de Jehová proclaman un reino de Dios falso, diciendo que es un reino que ya se estableció en 1914, con Jesús, que fue entronizado en su trono, coronado como rey, y que está con todo poder en el reino desde 1914, y que ya lleva más de 100 años de iniciado el reino. Eso es una falsedad. Segunda falsedad. ¿Por qué es un reino falso? Porque los discípulos de Jesús comprendieron perfectamente que el reino de Dios
era la restauración del reino davídico. Y eso lo podemos ver en el siguiente texto bíblico, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, aquí podemos ver el texto de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así: Pues bien, cuando se hubieron congregado, se pusieron a preguntarle: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción o potestad. Los discípulos están preguntando si Él iba a establecer en este tiempo o restaurar el reino en este tiempo. ¿Pero en dónde? ¿En los cielos o en la tierra? Dice a Israel, es decir, restaurar el reino en la tierra, en el territorio de Israel. Y Jesús avaló la pregunta diciéndole que ellos no tenían por qué saber el tiempo que eso iba a realizarse, que Jehová lo tenía en su propia potestad. No hay duda pues que los discípulos de Jesús estaban convencidos que Jesús iba a restaurar el reino de Israel y querían saber solamente cuándo. Ellos jamás pensaron que lo haría en los cielos y que el reino iba a ser celestial, sino era una restauración del reino de Israel. Y Jesús avaló la pregunta cuando dijo: solamente lo sabe mi Padre Jehová, que lo tiene en su propia jurisdicción. Lamentablemente los testigos de Jehová creen que el reino va a ser en los cielos, cosa que es totalmente falso. Y esto los marca como una religión falsa. En el quinto punto se dice que una de las marcas que identifican a la Watchtower como la religión verdadera es el hecho que se mantienen separados de los asuntos del mundo. Todos sabemos muy bien que la Watchtower enseña perfectamente que la ONU va a ser la primera en atacar al pueblo de Dios, que la ONU va a ser la que va a atacar al pueblo de Dios y que va a ser Jesús que va a impedir que el pueblo de Dios sea afectado por este ataque de Naciones Unidas. Curiosamente, la Watchtower estuvo formando parte de la organización de Satanás, que es las Naciones Unidas, parte de las Naciones Unidas. La Watchtower estuvo formando parte de este mundo, en los asuntos de este mundo, cuando pidió su incorporación a las Naciones Unidas para tener acceso a su biblioteca de información. Y aquí vemos una carta de las Naciones Unidas que así lo corrobora y que sirve como prueba para mostrarles que sí, la Watchtower estuvo metida en los asuntos del mundo, en especial a la ONU, que tanto critican como su enemigo, que va a atacar al pueblo de Dios. Y estuvo formando parte de ella, pero cuando fue descubierta que estaban metidas en ella, pidió su retiro inmediato para que no sea siendo criticada por su filiación a la ONU, tan solo porque fue descubierta. Veamos a continuación la carta de las Naciones Unidas que he puesto acá como prueba. A quien corresponda. Recientemente la sección de la ONG ha recibido numerosas peticiones sobre informes con respecto a la asociación de la Watchtower Bible and Tract Society of New York con el Departamento de Información Pública DIP. Esta organización presentó una solicitud para asociarse con el DIP en 1991 y la asociación le fue concedida en 1992. Al aceptar la asociación con el DIP, la organización acordó cumplir con los criterios de la asociación, los cuales incluían el apoyo y respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y un compromiso y los medios para llevar a cabo eficazmente los programas de información con sus constituyentes y a un público más amplio acerca de las actividades de la ONU. En octubre de 2001, la Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York solicitó una finalización
a su asociación con el DIP. Después de esta solicitud, el DIP tomó la decisión de desasociar a la Watchtower Bible and Tract Society of New York el 9 de octubre del 2001. Apreciamos su interés en la labor de las Naciones Unidas. Sinceramente, Paul Heffel, jefe de la sección ONG, Departamento de Información Pública. Entonces la Watchtower, al verse descubierta, tuvo que salirse, renunciar a la asociación con las Naciones Unidas en octubre 9 del 2001. Como sexto punto, como sexta marca, que la identifican como la religión verdadera, dice la Watchtower que ellos ponen el reino y su justicia en primer lugar en su vida. Como repito, el reino de Dios de la Watchtower es un reino falso, que un reino que será establecido según la Watchtower en los cielos y que ya se dio inicio en 1914 y que va a estar regido por los 144.000 más Jesucristo. Eso es un reino falso, no es verdad, porque los discípulos que están, como hemos visto, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús solamente se limita a decirles, no les toca saber cuándo será eso, no los corrige, ni dicen, ustedes han hecho una mala pregunta. La pregunta estuvo correcta, pero solamente que no les tocaba ellos saber los tiempos y las sazones que el Jehová Dios ha puesto en su sola jurisdicción o potestad. Eso es todo. Pero la pregunta fue válida. Jesús reconoció que la pregunta estaba correcta, que el reino era pues la restauración del reino de Israel en la tierra, un reino davídico restaurado en la tierra, en Israel, no en los cielos. Por lo tanto, los de Jehová ponen en el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Es un reino falso. Que la Watchtower ponga primero el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Ellos ponen en primer lugar sus intereses económicos, sus construcciones de Warwick, Wallkill. Esos son sus intereses, construir y construir bienes materiales en la tierra. ¿Para qué harían eso si el reino va a ser celestial? ¿Por qué se preocupan en primer lugar edificar tantos bienes materiales en la tierra? Warwick, Wallkill. ¿Por qué hacer tantas inversiones millonarias si el fin está a la vuelta de la esquina y todos los sufridos se van al cielo? ¿Con qué sentido? ¿Con qué fin construir tantos bienes materiales? Como si la Watchtower se proyectara a 100 años por delante y que es necesario construir grandes edificios de imprentas para los 100 años futuros para seguir con su negocio de libros y revistas, ¿no? Hay una contradicción acá, pues si el fin está a la vuelta de la esquina, que falta poco, que está cerca, que se ha acercado, ¿por qué la Watchtower se salió de Nueva York para irse a Wallkill y Warwick y construir edificios modernos ahí, si el fin está cerca? Esas son las contradicciones. Como séptimo punto, como séptima marca, dice que ellos cultivan el fruto del Espíritu de Dios. Si eso fuera cierto, ¿por qué tratan tan mal en los comités judicial a los pobres testigos de Jehová inteligentes que tienen dudas sobre las enseñanzas de la Watchtower? Siempre cambiantes, recuerden ustedes, siempre cambiantes. Ya el esclavo ha reconocido que ellos no están inspirados por Dios, que no deciden nada por revelación divina, que no son infalibles, que se equivocan en materia de doctrina y de organización. Según la Atalaya de febrero de 2017, página 26, reconocen que ellos se equivocan. ¿Por qué entonces los testigos de Jehová, miembros, no tendrían dudas de lo que la Watchtower le da como alimento espiritual fresco? ¿Por qué no podrían poner en tela de juicio sus enseñanzas si el esclavo ha reconocido que ellos se equivocan? Y si uno se equivoca y va a la Watchtower a decir que yo no estoy de acuerdo con esta doctrina porque no tiene apoyo bíblico, lo llevan a un comité judicial, se les acaba el fruto del Espíritu que se llama la paciencia, el amor, la benignidad, bondad, se le va la bondad, lo tratan entonces Jehová como un apóstata, tal como vemos en este gráfico que pongo a continuación, de un comité judicial, donde al pobre tío Jehová le dicen que está, aparentemente lo quieren ayudar, pero que está
saturado de apostasía por sus dudas, y dicen que no pueden entrar en discusión en materia de doctrina y que hay que creer todo lo que el esclavo enseña. Es una forma de ser leal a Jehová por creer en sus doctrinas siempre titilantes con fecha de expiración. Entonces realmente el comité judicial formado por los ancianos tienen realmente los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, benignidad, gran paciencia, bondad y apacibilidad. ¿Realmente lo tienen? No lo tienen, pues, porque apenas un testigo de Jehová comienza a cuestionar las doctrinas de la Watchtower, se le acaba la paciencia al cuerpo de ancianos y lo llaman al comité judicial ahí todos molestos, lo increpan todavía y se le va pues la bondad, la paciencia, el amor, la benignidad, ser benignos, la bondad desaparece, la pasibilidad se les va, todo los frutos del Espíritu se les va y lo trata como un delincuente porque este hermano quiere ser como los de Berea y no ser como los de los ancianos que se comportan como los tesalonicenses que creen todo y lo tratan como una basura. Entonces, después de revisar estas marcas que supuestamente identifican a la religión verdadera, vemos que ninguna de ellas identifican a la Watchtower como la religión verdadera, porque ellos no cubren con estas marcas que ellos mismos se han puesto acá, definitivamente. Por último, la Watchtower dice lo siguiente, para culminar en la página 7, en la misma página 6, perdón, en la misma página 6, la Watchtower dice hallando la religión verdadera, y dice lo siguiente, se lo voy a leer. Dice lo siguiente, veamos a continuación qué es lo que dice acá. Y bajo el subtítulo hallando la religión verdadera, se lee como sigue: Jesús dio una regla para identificar la religión verdadera. Él dijo: todo árbol bueno produce fruto excelente. El fruto malo edificaría la religión falsa, y los frutos buenos revelarían cuál es la religión verdadera. Mateo 7, 15 al 20. Repito esto nuevamente: Jesús dio una regla para identificar la religión verdadera. Él dijo: todo árbol bueno produce fruto excelente. El fruto malo identificaría la religión falsa, y los frutos buenos revelarían cuál es la religión verdadera. Mateo 7, 15 al 20. Entonces, queridos amigos, ¿cómo han sido los frutos de la Watchtower durante sus 135 años de existencia? ¿Han sido frutos buenos o frutos malos? Cuando nosotros analizamos todas sus profecías que ellos han dado del fin del mundo, ¿se puede decir que fueron frutos buenos? Sus fechas falsas del fin del mundo es muestra de que sus frutos son buenos o son frutos malos. Obviamente, frutos pésimos. Las profecías falsas son frutos malos que identifican a una religión falsa. Cuando nosotros analizamos los cambios que ha hecho la Watchtower a partir del 2012 al 2016, cambiando toda su doctrina del pasado, o sea, no quiero decir que todas, pero una gran cantidad de doctrinas que enseñó como la verdad en el pasado, por décadas, como la verdad, como que Gog de Magog era Satanás el diablo, y ahora se nos dice que es una liga de naciones que atacará al pueblo de Dios, señores. Cuando la Watchtower enseñaba antes del 2012 que Jehová o Jesús, cuando nominó a su esclavo en 1918, desconfió de todos sus bienes en 1919, el año siguiente, todos sus bienes en la tierra. Después la Watchtower dice que eso no fue verdad, que solamente lo nominó como su esclavo en cumplimiento del texto de Mateo 24:45, pero que el texto de Mateo 24:47 de confiar de todos los bienes en la tierra todavía está para el futuro durante la gran tribulación. Entonces, ¿se puede decir que la Watchtower enseñó doctrinas que estaban basadas en la Biblia? No, pues, por lo contrario, no hubieran cambiado esto. Segundo, si una religión cambia sus enseñanzas del pasado, que se dieron como la verdad por décadas, y miles de Dios han muerto creyendo esas doctrinas que ahora ya no se creen, ¿se puede decir que la Watchtower produjo fruto excelente o fruto podrido?
Obviamente, todo esto muestra que la Watchtower estuvo dando fruto o alimento espiritual como fruto podrido, fruto nada excelente. La Watchtower produjo fruto malo que se tuvo que descartar, alimento espiritual que solamente se puede servir en la mesa de demonios, porque son falsedades. En la mesa de Dios el banquete espiritual es un banquete sano, perdurable para toda la vida, y no se cambia por otras diferentes, con la excusa estúpida de Proverbios 4:18 de una nueva luz más brillante, sacando a colación que la luz del conocimiento bíblico se hace más brillante con el tiempo, cuando en realidad se trata solamente de las sendas de los justos, que en los justos su camino se hace más brillante con el tiempo, y brillarán totalmente en forma esplendorosa cuando estén todos ellos juntos con Jesús en su reino, tal como enseña la Watchtower, que es la luz más brillante, que los ungidos brillarán con todo su esplendor como justos que son en el milenio. Y a eso se refiere Proverbios 4:18, y no a un conocimiento que se va haciendo más brillante con el tiempo. Entonces, ¿realmente la Watchtower era religión verdadera? No, pues, porque, como bien dice acá la Atalaya, todo árbol bueno produce fruto excelente, y el fruto malo edifica la religión falsa. Esa es la verdad, y los frutos buenos revelarán cuál es la religión verdadera. La Watchtower no ha producido frutos buenos durante toda su historia, frutos indigestos que fueron dados como alimento a su debido tiempo del pasado, y que con ese alimento podrido se alimentó a miles de personas, muchas de los cuales ya han muerto, no tuvieron la oportunidad de conocer los cambios de entendimiento, y que lógicamente estuvieron predicando de casa en casa, enseñando a todo el mundo doctrinas falsas. La Watchtower produjo en el pasado alimento podrido, alimento nada excelente, y por sus frutos se reconocerá el árbol. Prueba de ello es preguntarnos dónde están los libros del pastor Russell, su colección, sus 6 tomos de los estudios de las escrituras que contenían ese alimento excelente como árbol bueno con fruto excelente. ¿Dónde están los libros? Están en la basura. ¿Por qué están en la basura? Porque su fruto era basura, no era un fruto bueno, nada excelente. Y lo mismo vemos con los libros del señor Radford, que fueron 26 libros y más de 80 folletos que publicó durante sus 25 años de presidencia. ¿Dónde están sus libros? Si contenían realmente como árbol bueno fruto excelente. Están en la basura. ¿Por qué están en la basura? Y no se publican más porque contenían alimentos falsos, alimentos espirituales falsos. Sus frutos de la Watchtower, de este árbol de la Watchtower, fueron malos. Entonces, eso lo identifica, como dice acá, el fruto malo identifica la religión falsa, y los frutos buenos revelarán cuál es la religión verdadera. La Watchtower no pudo demostrar que sus frutos fueron buenos, sino al contrario, que sus frutos fueron pésimos. Bueno, amigos, esto lo he subido para que ustedes reflexionen, testigos de Jehová que me están escuchando, inteligentes y no brutos, inteligentes, que ustedes están con una religión que es un árbol podrido cuyos frutos son malos. Su historia como árbol es un árbol seco que ha producido fruto malo. Todos sus frutos están en la basura. ¿Dónde están los libros del señor Fred Franz, que entró después junto con Norr en 1942 para poner sus nuevos frutos, alimentos espirituales excelentes? ¿Dónde están sus libros, señores? De los años 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, durante sus 50 años como teólogo iluminado de la Watchtower, el señor Frederick Franz. ¿Dónde están sus libros? Todos en la basura. Ya no se publican más los libros de Fred Franz, de este falso profeta responsable por el Windows 75. ¿Dónde están sus libros? En la basura. Porque la Watchtower sigue siendo el árbol malo que produce fruto malo. Por eso sus libros están en la basura. Solamente se tiran a la basura alimentos podridos que no sirven para nada. De lo contrario,
si fueran fruto bueno, excelente, esos libros deberían estar imprimiéndose hasta ahora, porque su conocimiento era verdad, y su conocimiento que está basado en la Biblia, y no se descartarían. ¿Y por qué se descartaron? Porque lo que estaba enseñándose en esos libros durante 50 años, desde 1942 hasta 1992, de que murió Frère, no estaban basados en la Biblia. Esos elementos espirituales, sus doctrinas no estaban basadas en la Biblia, y por eso se echaron a la basura. Lo mismo está ocurriendo hoy en día. Los libros posteriores a Frère también se están echando en la basura. Aquellos libros que se publicaron en la época de Sir Milton Hensel, cuando entró a la presidencia, en el año de 1992. Estuvo hasta el año, si no me equivoco, creo que hasta el año 2000 como presidente de la Watchtower. Todos esos libros también están en la basura. Los libros de la Watchtower en la actualidad son libros nuevos, libros que no tienen más de 20 años de antigüedad. De ahí no pasa. Da la impresión que la Watchtower es una región nueva, recién fundada hace 20 años, porque todos los libros que uno puede descargar de jw.org y sus revistas no tienen más de 20 años de antigüedad. ¿Y por qué? ¿Por qué no se publican los libros de Russell, de Rutherford, si esta es la religión verdadera? Porque no contenían la verdad, así de sencillo. No estaban basadas esas doctrinas, esos libros, en la Biblia, y no contenían la verdad. Entonces, ¿podemos decir que fue un árbol bueno que produjo fruto excelente? No, pues, es una religión falsa, y seguirá haciéndola siempre, porque si se inició como una religión falsa basada en la piramidología egipcia, que la UAS tuvo que reconocer que no era de la adoración verdadera, de libros proclamadores, página 201, que eso tuvo que descartar eso, porque lo que Russell enseñó por 35 años de su vida no era de la adoración verdadera. Entonces, esta religión no fue creada y dirigida por Jehová y Jesucristo, porque no hubieran permitido la epidemiología. Sin embargo, estuvo vigente la epidemiología por el espacio de 50 años dentro de la Watchtower hasta 1928. Eso demuestra que es una religión falsa, que Dios y Jehová no intervienen para nada para corregirlos a tiempo, y permitió que esa religión supuestamente de Jehová estuviera haciendo la epidemiología. Qué cosa más curiosa, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿dónde estuvo Jehová y Jesucristo que permitió que su organización de la tierra estuviera engañando a la gente por 50 años con la epidemiología? Eso es lo dedo de frente. Si no lo entiende, porque eres bruto. Esta versión no está dirigida ni por Jehová ni por Jesucristo, no tiene nada que ver. Jehová y Jesucristo está lejos de esta versión religiosa, no tiene nada que hacer, y si alguna vez tuvo intención de estar con ellos, se fue hace rato. Acá pueden ver ustedes, queridos amigos, en la atalaya del 1 de diciembre de 1991, bajo el título ¿Cómo escoger la religión correcta?, la Sociedad Watchtower nos dijo lo siguiente: la religión que enseña mentiras no puede ser la religión verdadera. Esta es la página 7. ¿Acaso la Watchtower no ha enseñado mentiras durante toda su existencia? Claro que sí. Por esa razón, no puede ser la religión verdadera, porque durante toda su existencia se le ha pasado descartando sus doctrinas que estuvieron en el pasado como la verdad, que resultaron que no tenían apoyo bíblico y que tuvieron que cambiarse por otras diferentes. Eso es enseñar mentiras, porque si realmente sus enseñanzas tuvieran apoyo bíblico, no se cambiarían jamás y durarían y perdurarían con el paso de los años. Pero la Watchtower ha descartado muchas de sus doctrinas porque no tenían apoyo bíblico y no era la verdad. Y la religión que enseña mentiras, es decir, no enseña la verdad, no puede ser la religión verdadera. Queridos amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos que siempre me han acompañado fielmente en estos años, para comentar en mis videos, sobre todo a mi querido amigo Alex Saile, que ha trabajado muy duro ayudándonos, y a mi amigo Gladiator, que ha demostrado ser un gran amigo también, y a los demás compañeros de Fuerza La Soriana, que a todos los recuerdo con mucha gratitud de corazón. Gracias amigos, y será hasta otra oportunidad.